gracias al Señor por la vida de los pastores Moisés y Norca. ¿Qué tal si le dan un aplauso al Señor por sus pastores? Gracias por este tiempo, gracias por invitarnos a compartir la palabra del Señor. Y como decía la pastora Norca, estuvimos estos 2 días compartiendo sobre la visión a todo el equipo de pastores y líderes de la visión G12 para Venezuela. Y bueno, tuvimos un buen grupo de líderes, más de 1200, donde Dios se fue glorificando, donde Dios estuvo hablando al pastorado. Dios también habla al pastorado, Dios también equipa al pastorado, Dios también corrige al pastorado para que pueda hacer la obra de la mejor manera posible y pueda orientar a toda la iglesia. Y de verdad que se impartió dirección, directriz, y vamos a la conquista de Venezuela. Amén. ¿Cuántos van a conquistar Venezuela? Para Cristo. Venezuela para Cristo. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema intitulado Mi confianza está en ti. Amén. Incline su rostro y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permite reunirnos en tu nombre. Gracias porque a través de tu palabra podemos encontrar la directriz para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza vuelva a ponerse en la persona correcta que eres tú. Que nuestra confianza vuelva, Señor, a establecerse en ti, a apoyarnos nuevamente en ti, a dejar nuestras vidas y confiar que solo tú tienes el control y solo tú puedes obrar de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Voy a leerles 3 salmos. El primero, el Salmo 18, versículo 30. El Salmo 18 en el versículo 30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Sí lo está leyendo? Vamos a leerlo otra vez. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Salmo 91, 2. Salmo 91, 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Sabe que esta mañana que estudiaba un rato esta conferencia para compartir con ustedes, me acordé de una canción viejita pero sabrosa, de aquellas que cantábamos hace años en la iglesia, pero que de verdad muchos devocionales, muchos tiempos de oración ahí en el lugar secreto, en mi habitación, cantando esta canción, nos hicieron apoyar nuestra confianza en Dios. Esta mañana la estaba buscando en YouTube y luego se me olvidó mandársela a ellos. Entonces la voy a cantar a capela porque quería cantarla con todos los instrumentos. Pero me acuerdo de esta canción de un cantante llamado Miguel Casillas, acerca de nuestra confianza en Dios. Y él compuso esa canción basado en este salmo que decía: en ti confía mi corazón, en ti
reposa mi alma, mi ser, descansa en ti y puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti y puedo ser feliz. Y la estrofa decía, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Y volví a comenzar. En ti. No se imaginan cuántos devocionales ahí a la puerta cerrada, como dice Mateo, entregándole nuestra vida y diciéndole: Señor, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Y más cuando vivíamos momentos bien difíciles, desafiantes, de prueba, de adversidad, era decirle: Señor, en ti confío, no confío en nadie más. Mi alma reposa en tu presencia. No hay otro lugar en el cual tenga descanso. No hay otro lugar en el cual encuentre un corazón o un hombro sobre el cual refugiarme y reposar. No había otro lugar, su presencia. Cuando entraba ahí a ese lugar secreto, su presencia lo transformaba todo. Podía entrar angustiado, fatigado, podía entrar herido, podía entrar enojado, pero entrar a su presencia era sacar todo lo que había en mi corazón de desespero, de angustia, de ansiedad, de soledad, de dolor, y salir confiando en el único Dios todopoderoso, que puede cambiar nuestras circunstancias, que puede abrir el mar rojo, que puede cambiar cualquier hogar, que puede hacer que un hijo se vuelva su padre, al Dios todopoderoso. Y por eso hoy quiero compartir con ustedes: mi confianza está en ti. Porque necesitamos volver a colocar la confianza en el Señor. La iglesia del Señor, desafortunadamente, producto de la pandemia o de escasez o de pérdida de trabajo o de alguna enfermedad en su vida, ha quitado los ojos del Señor y los ha puesto en las circunstancias. Y entonces se ha angustiado y se ha afanado buscando en quién refugiarse. Y muchas veces buscamos el refugio incorrecto y nos decepcionamos de ello. Y andamos corriendo, buscando, y simplemente yo me imagino que el Señor nos está mirando allá con los brazos cruzados, y uno angustiado y afanado buscando que el dinero, que los hijos, que la salud, y el Señor allá esperando a que nosotros nos detengamos, le miremos a Él y volvamos a confiar en Él. Y muchas veces ve cómo nos caemos, nos tropezamos, y Él está esperando a que ya no podamos más ni encontremos ningún refugio absoluto, y entonces tengamos que caer de rodillas delante de Él diciendo: te necesito. Uy, me acordé de otra canción pero ya no se la voy a cantar. Por lo tanto, en el Salmo, los salmistas nos hablan acerca de esa confianza que ellos tenían en el Señor, bueno, que Él tenía en el Señor. Aunque bueno, no lo escribió solamente, todos los salmos no lo escribió solo David, hubo muchos autores. Y en ellos nos habla el primero: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Note cómo el salmista decía: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Es decir, no hay un camino mejor para el ser humano que el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
No hay un mejor camino que nosotros podamos caminar que el camino de Dios. La gente duda en si tomar el camino de Dios o no. La gente duda en si obedecer a Dios y a su palabra o no. La gente duda en si caminar en el propósito de Dios o no. Pero quiero decirte, no hay mejor camino. No podremos escoger un mejor camino que caminar hacia el propósito y la voluntad del Señor. Algunos caminan tras sus propios deseos, otros caminan tras sus propios sueños, otros caminan tras su propio corazón, otros caminan conforme a la vida los va llevando, pero ninguno de esos caminos es perfecto ni es el mejor para nosotros. Y el salmista lo entiende y dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y es donde yo le digo: Señor, gracias por traerme a este camino, el camino de la verdad y la vida, el camino de Jesucristo. Querido hermano, hoy le quiero decir: no hay mejor camino que caminar en la vida cristiana. Es la mejor vida que hay. El salmista lo sabía. Y por eso en el 31 dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Note cómo el camino de Dios trae bondad. No me voy a detener ahí, pero el Salmo 91:2 dice: diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Para el salmista sabía que solo en uno él podía confiar, y ese uno era el Señor. No hay otro en el cual pueda confiar. Así que de estos versículos hay algunas cosas que están bien claras. La primera, que Dios no hace acepción de personas, que la bondad de Dios, el camino de Dios es para todo aquel que quiera caminar en él, que el amor de Dios, la presencia de Dios es para todo aquel que le reconozca como su Dios y Señor y le está invitando. Dios no va a sacar a nadie. Si tú te acercas a Él, le encontrarás. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. También podemos encontrar que de estos tres pasajes, que Él es escudo para los que confían en Él. Cuando nosotros confiamos en el Señor, dice: Él es escudo. Significa Él se pone delante de nosotros como ese escudo para apagar todo dardo, toda lanza que nos quiera destruir. Él se pone delante de nosotros y nosotros nos podemos cubrir bajo el Señor. El Señor es nuestra mayor protección. Yo veo a gente diciendo: ay, es que el brujo de la esquina, es que con razón me está yendo mal, y es que llegó un brujo, llegó un santero, llegó un no sé, y eso sí que es el duro. Hace un año atrás escuché a mis 12 diciendo: no, es que las cosas, está como duro el ambiente en la iglesia, como que la cosa está duro. Y otro dice: sí, es que llegó al barrio la bruja más dura de todo Cúcuta. Y cuando los escuché les dije: venga para acá. ¿Qué dice la Biblia? Ningún arma forjada en contra nuestra prosperará. Ninguna. Pueden hacer lo que sea, pararse de cabeza, de pie, invocar hasta 1.700.000 años hacia atrás sus ancestros, pero ningún arma forjada podrá contra el que confía en el Señor. Así que no sean supersticiosos, queridos hermanos, que muchas veces empiezan a ver que algo está sucediendo mal o una enfermedad y dicen: ay, eso debe ser que si es que nos tienen prendida una veladora. Nah. Tercero, Él ha preparado cosas buenas para los que a Él le aman. Dios no hace acepción de personas. Él es escudo a los que confían en Él. Él ha preparado cosas buenas para los que le aman y confían en Él. Apréndase esto. Si nosotros confiamos en el Señor, Él ha preparado cosas buenas para los que confían en el Señor.
Y tenemos que entender esto, que Dios nos dice: confía, yo estoy a cargo, confía, yo estoy contigo, confía, yo te defiendo, confía, yo te voy a guiar, confía, yo te voy a proteger, confía, yo te sostengo, confía, yo te voy a proveer lo que necesitas, confía en mí. Como cristianos y como hijos de Dios, lo cuarto de esto es que debemos volver a poner nuestra confianza en Él y en su palabra. Necesitamos volver. Qué triste es para el Señor ver que los que menos confían en Él son los que dicen ser sus hijos o creyentes. Y entonces nos afanamos y nos angustiamos. Por eso voy a hablarles de algunas cosas en la Biblia que nos dice el Señor en lo que no debemos poner la confianza, y luego le voy a hablar de otras en las que Dios dice que debemos poner su confianza. Amén. La primera es: no ponga su confianza en ídolos. Miren lo que dice la palabra en Isaías 42:17. Dice la palabra: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Miren cómo hay personas que confían en los ídolos. Hay personas que su confianza está puesta en un ídolo. Y la Biblia habla de ídolo como esa imagen a la cual muchos adoraban y veneraban, diciendo: ese es nuestro Dios. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, llegamos mis 3 hermanas y mi persona, 4. Y a los 2 o 3 meses, entonces llevamos a mi mamá. Pero nosotros vivíamos en un apartamento, y en el corredor, en la parte antes de la distribución de las habitaciones, teníamos un Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús, el cuadro ahí. Porque mi mamá, pues, y mi familia éramos muy católicos. Mi abuelita fue catequista de la iglesia católica, una de las más grandes en Bogotá, que en Semana Santa más de 1 millón de personas la visitan. Así que eso había ido de tradición, y mis hermanas dirigían los coros en la iglesia católica. Y luego nos compartieron del Señor un tío y fuimos a la iglesia cristiana, la misión carismática. Y entonces nos empezaron a enseñar acerca de ídolos, y nosotros entendimos eso y dijimos: ese Sagrado Corazón que está en la mitad, eso es un ídolo, eso es del diablo. Y entonces un día llegamos con mis hermanas a querer bajarle ese ídolo a mi mamá. Y entonces llegamos nosotros: mamá, eso es un ídolo y no hay que tener ídolos. Y mi mamá: por gusto, niños, no me van a bajar eso de ahí. Nosotros: mamá, eso es un ídolo. Que no, que sí, que eso es un ídolo, que no me bajen eso. Y no, sí, mamá. Y nosotros fuimos, le bajamos el cuadro, lo llevamos al lavadero, y ahí cogimos un martillo y nosotros dele, porque era en alto relieve como en yeso, y dele, y no se rompía ese ídolo. Y nosotros: y este diablo sí que está duro. Y le dábamos y le dábamos y le dábamos. Y una astillita así en la punta de la nariz fue lo único que se le pudo quitar. Y mi mamá lo regañó. Y nosotros: bueno, está bien, volvamos y se lo ponemos ahí. Pero luego le empezamos a llevar a mi mamá a la escuela de líderes. Y ella entendió, y llegó el día en que dijo: sí, perdónenme, yo estaba en ignorancia, no sabía que la Biblia no quiere que nos hagamos imágenes de Dios ni ninguna semejanza. Y dijo: les doy derecho de que vayan y lo bajen. Y entonces lo volvimos a bajar, pero ya no lo llevamos para un potrero, le llamamos a un campo grande de pasto. Lo llevamos allá, llevamos gasolina, fósforos. Y ya no llevé un martillo, sino que llevé algo más fuerte. Y allá lo derribamos. Pero más que ese acto es sacarlos del corazón. Más que el acto externo es sacar del corazón. Porque muchas veces quemamos las estampitas, quemamos esas cosas que son ídolos, pero todavía están en el corazón. Y la Biblia dice que ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar en mi corazón. Porque el primer lugar de mi corazón debe estar
solamente Dios. Él debe ser el primero en mi vida. ¿Y qué significa que Dios sea el primero en mi vida? Que yo determino vivir para Él, que ahora toda mi vida gira en torno a Él, que yo reconozco que Él es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, que le encomiendo mi vida a Él. Por lo tanto, el Señor advierte a Israel y le dice: ustedes seguirán confundidos tremendamente si siguen confiando en ídolos. Y es donde nos dice a la iglesia cristiana: si usted sigue confiando en ídolos, en todo aquello que ocupa el primer lugar, y no coloca a Dios como el primer lugar, será siendo confundido. Por lo tanto, no confíe en ídolos. Y tal vez usted puede ser un ídolo. Tal vez las finanzas puede ser un ídolo. Tal vez su hijo puede ser un ídolo. Su esposo puede ser un ídolo. Su esposa puede ser un ídolo. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Es la mujer que Dios me dio y es muy hermosa, pero no ocupa el primer lugar de mi corazón. El primer lugar de mi corazón lo ocupa Dios. Él es el primero en mi vida. Y muchas veces que tal vez en la vida cristiana se viven momentos difíciles de angustia, aun cuando de pronto como que se trata del enemigo de empezar a hablar y a quejarse, yo freno a mi esposa y le digo y corrijo a mi esposa cuando tengo en un tiempo que su fe estaba siendo probada y se comparaba con otros hace muchos años. Yo tenía que frenarle y decirle: no acepto que tú te quejes, no acepto que tú te compares, no acepto que tú, donde ella fuera la primera en mi corazón de: ay, sí, tienes toda la razón. Pero no, Dios ocupa el primer lugar y Él debe ser el primero. Entonces permitimos corregir. Así que no ponga su confianza en imágenes ni en nada de esto. Tuve un tío que ya falleció y siempre le compartimos, pero él tenía el Cristo de Buga. En Colombia hay una región que se llama Buga y supuestamente es una región que se hacen milagros, y entonces sacaron el Cristo de allá y lo tenía en su habitación, y siempre le compartíamos del Señor que Cristo no estaba muerto, ni estaba en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Esa es otra canción, se la estoy hablando. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Él ha vencido la muerte, el Maestro vive hoy, vive hoy, vive. Bueno, ahí va. Y le dijimos: tío, no siga confiando en el Señor de Buga. Era un Cristo crucificado y le decían el Señor de Buga, que no confíe en Él. Su confianza debe estar en fe en el Señor. Y él decía: sí, pero lo que pasa es que yo soy bien cachas con el hombre. Y bajaba el simbolito, le daba besitos, y es que esos somos cachas, él cuida a mi mamita. Pero no debemos confiar en ídolos. Amén. Lo segundo que nos dice la palabra de Dios que no debemos confiar es no confiar en nosotros mismos. Diga: no voy a confiar en mí mismo. Todo lo contrario a lo que el mundo dice, ¿no? El mundo, ¿qué nos vende? El mundo nos dice: sea seguro de sí mismo, piense positivo, hable positivo, yo puedo, yo quiero, yo esto, yo lo otro. Y nos habla de una autoestima firme, segura. No está mal hasta cierto punto. Sí, debemos estar seguros de nosotros mismos, pero no debemos colocar nuestra confianza en nosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 8 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fue una experiencia que vivió el apóstol Pablo cuando estaba yendo camino de las regiones a predicar la palabra de Dios, y entra dentro de una barca y hubo una tempestad fuertísima al punto de que él sentía que iba a perder la vida.
Note cómo muchas veces Dios nos mete en turbulencias, en momentos difíciles, en momentos de adversidad, de dolor. Él estaba ahí, estaba tan difícil que él dice, pues fuimos abrumados. Mire cómo se sentía Pablo, abrumado. Y la palabra abrumado es cuando la persona se siente casi que desorientada, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo comportarse, que pierde completamente el control de las cosas. Como nos encanta tener el control de todo, ¿cierto? Nos encanta estar en lo seguro, nadar en lo seguro, tener lo seguro, las finanzas seguras. Todo lo tenemos seguro, pero dice el apóstol Pablo que estaban tan abrumados que no sabían qué hacer. Y dice, más allá de nuestras fuerzas, la situación que estaba viviendo Pablo y los que estaban con él les había llevado a perder aún las fuerzas. Y note que dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense la situación. Imagínense el momento tan difícil que ellos estaban tan abrumados, no sabían qué hacer, perdieron control de la situación y aún llegaron a pensar, aquí fue, de esta no pasamos, no lo vamos a lograr, ya no hay nada que hacer. ¿Ha escuchado esas palabras de algún dictamen? Ya no hay nada que hacer, ya todo se hizo. ¿Ha perdido la esperanza de vida en algún momento de su vida? Y aquí dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Uy, tremendo lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Ellos mismos dijeron, ya, nos morimos. Esperaban la muerte, no esperaban ninguna otra cosa, esperaban morir. Pero mire la razón por la cual ellos estaban viviendo esto. Y dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Queridos hermanos, muchas veces Dios nos mete en situaciones que perdemos el control, que perdemos la esperanza, que aún nosotros dijimos, de esta no pasamos, pero todo tiene un propósito, para que ya no confíes en ti mismo y pongas tu mirada en el Señor. Para eso son las pruebas. Perdiste el control, te sacaron del empleo, te quitaron lo que más amaba. Todo eso tiene un objetivo, para que vuelvas tu mirada al Señor, para que vuelvas a confiar en Él, para que vuelvas a entender que el de Él mana la vida, para que vuelvas a decirle, Señor, me humillo, me postro, esto me sobrepasó, para tratar con nosotros y con nuestro corazón, y que entendamos que no somos la última Coca-Cola del desierto, sino que ahora nuestra vida depende de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que si estás enfrentando alguna situación, alguna dificultad, alguna adversidad, entiende que hay un propósito en eso. Y es que coloques tu mirada en Dios y no en ti mismo. No diga, no, yo puedo. No, eso yo me alimento bien y salgo adelante. No, eso yo tengo fortaleza. No, es que yo siempre he sido fuerte mentalmente. A mí nada me detumba, ni esto me derrumba. Sigue confiando en tu fortaleza mental, que al cielo no llegarás con tu fortaleza mental. No, es que mis capacidades, es que yo siempre he sido fuerte. A mí me alimentaron bien con papitas, yuquita, frijolitos. No te apoyes en tu propia prudencia. Abandónate, no te resistas más. Siento decir esto para alguno. Te has estado resistiendo a Dios y Dios te está queriendo acercar a Él y te resistes, rehusas. Pero el Señor te va a llevar a que vuelvas a confiar en Él. Solo que doblega tú mismo antes de que te hagan doblegar. Obedece antes de que te hagan obedecer. Porque Pablo, el Señor permitió esa situación para hacerlo confiar en Él. Amén. Mire lo que dice Proverbios 3:5. Proverbios capítulo 3, verso 5.
y 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. ¿Qué tal si le dan un aplauso al Señor? No te apoyes en tu propia prudencia. Por eso el Señor dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu sabiduría, en tu capacidad, en tus talentos, en tu experiencia. No te apoyes. Tercero, no confíes en tus obras. No confiar en nuestras propias obras. Y no confiar en nuestras propias obras nos habla de que siempre pensamos que por lo que hacemos merecemos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Mucha gente se apoya en que como hizo esto, entonces merece aquello. Cuando nuestras buenas obras están siempre delante de nosotros, nos llevan a justificarnos. Pero la Biblia dice: por cuanto no hay justo ni aún uno. Y hay gente que se apoya en que no, yo he vivido una buena vida, yo no le he hecho mal a nadie, yo hago el bien. No soy perfecto, porque obviamente nadie es perfecto en este mundo, ni siquiera esos pastores. Uy, buenos días. Ninguno de esos pastores es perfecto. Pero dice: pero por lo menos yo no le hago nada mal a nadie. Yo por lo menos soy una buena persona, hago las cosas bien. Pues sí, que de vez en cuando me tomo mis traguitos, pero yo me los tomo y llego a la casa y no le hago problema a mi mujer, me acuesto tranquilito a dormir y no pongo problema. Pero así estoy bien. Y se apoyan en su propia sabiduría, en su propia prudencia, en sus propias obras. No le hago mal a nadie, por eso no necesito de Dios ni consagrarme tanto en una iglesia, porque yo no le hago mal. No soy perfecto, no soy el más bueno de este mundo, pero te estás apoyando en tu propia justicia. Y no se trata de tu justicia, se trata de que dejes que Dios haga las cosas. ¿Sabe que cuando llegué a los caminos del Señor tenía 14 años de edad? A esa edad llegué. Y cuando yo llegué a la iglesia y de repente fui al encuentro al año llegaron los encuentros, 1988, junio del 88 llegué a la iglesia, y en junio de 1989 fue el primer encuentro que existió en la Misión Carismática Internacional. Y a ese encuentro de hombres fui, y ahí iban jóvenes y hombres, fuimos 35. Y cuando yo llegué a la iglesia, 14 años, pues no había hecho nada del mundo. Nunca había tenido una novia, nunca había tomado, nunca me había tomado una cerveza, ni siquiera yo solo. No podía decir ni siquiera malas palabras, porque una vez que dije una grosería lavando el baño, mi mamá me pegó y me reventó la boca por decir malas palabras, aunque no éramos cristianos. Así que yo llegué a la iglesia y yo dije: no, estoy bien. Y fui al encuentro, y cuando fui al encuentro y estaban en la charla del arrepentimiento y empiezan los testimonios, y que el uno que era drogadicto, que se drogaba, el otro que era satánico, el otro que le pegaba a su mujer, el otro que era un borracho, el otro que no sé qué, yo miraba y yo decía: ¿dónde me metí? ¿Qué es esta locura? ¿A dónde me mandaron? Porque creía que estaba bien. Y la verdad, para mí el encuentro pues fue muy bonito, pero realmente a mí el encuentro no me cambió. Porque yo dije: pues yo qué voy a cambiar, no tomo, no tengo mujer, no tengo novia, no le he pegado a nadie, no me he emborrachado, no he fumado. Estoy bien. Solo cambiar de una iglesia a otra. Y esta pues está como chévere, hay jóvenes y todo. Así que eso fue lo primero. Y al principio como que no iba. O sea, no, sí iba, pero como que no sentía ningún cambio.
hasta cuando al siguiente año, 1990, fue el primer reencuentro. Y cuando fui a hacer reencuentro, ahí sí el Señor me cogió por su cuenta. Ah, que con que está bien, que con que se siente bien, por encima de todos. Y fue cuando el Señor en ese reencuentro desató una presencia tal, que la presencia de Dios vino tanto a mi vida, que yo empecé a sentirme el hombre más pecador de este mundo. Y yo dije, no. Y era tanta la gloria de Dios en ese lugar, que yo me empecé a sentir sucio, pecador, y que hasta los pensamientos más pequeños yo los veía como tan sucios. Y dije, Señor, perdóname, porque soy el pecador más pecador de este mundo. Porque ante tu presencia, ante la santidad de Dios, nadie puede justificarse ni apoyarse en su propia vida. Y realmente para mí el reencuentro fue lo que partió mi vida en dos. Fue lo que hizo una diferencia. Tuve un encuentro con el Señor en el reencuentro. Amén. Y entendí que no debía apoyarme, y que si Dios me había atraído a Él a los 14 años de edad, era porque me amaba tanto que me estaba guardando de todas las cosas de suciedad en el mundo. Amén. Así que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ni en nuestras obras. No es por lo que tú hagas, es por la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Lo cuarto, no confíe en sus riquezas. En el Salmo 49, en el versículo 6, dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No te apoyes en las riquezas, no confíes en el dinero, no te confíes de tu dinero, que tú con tu dinero estás alcanzando una buena vida, y no pienses que por tener dinero es que Dios se agrada de ti. No, no te apoyes en tus riquezas. Hay gente que se acostumbra a dar para la obra de Dios, pero vive una vida conforme a este mundo, pero siente en su corazón que está bien porque está apoyando la obra de Dios. Y es mentira, porque a Dios no lo compramos con dinero. Es como cuando le decimos: Señor, yo te doy esto para que tú hagas aquello y saques esto. No podemos comprar a Dios ni apoyarnos en nuestras riquezas. En una ocasión, una señora de la iglesia viene y me dice: pastor, Dios puso en mi corazón dar este pacto, y me trajo un sobre, y se sentía gordito el sobre. Y entonces trajo el pacto, y entonces le pregunté: bueno, ¿y por qué quieres que ore? Y me dice: pastor, es que mi hijo, y su hijo ya era de mi edad, la señora ya es más adulta, su hijo es de mi edad más o menos, y me dice: es que yo traje este pacto porque le prometí a Dios que le iba a dar esto para que a mi hijo le suelten una mercancía que le tiene represada la guardia. Recuerde que yo vivo en Cúcuta, ¿no? Y su hijo era un comerciante de ropa, hacer ropa, pantalones, pijamas, todo eso, y mandaba para acá. En ese tiempo, le estoy hablando de hace más o menos 6 años. Mandaba para acá, ¿y qué sucedió? Que le retuvieron. Y cuando yo entendí eso, que le habían retenido, y yo sabía cómo está la frontera, y sé que no hay negociaciones, así que eso le estaba pasando por debajo de cuerda, en pocas palabras, contrabando, ¿cierto? Así sean muy santos y muy lindos y muy de la iglesia, pero ella estaba viniendo a darme un pacto para el Señor, para que el Señor le liberara la mercancía que la guardia le había cogido. Y le dije: no. Tomé el sobre y le dije: toma, gracias, y no voy a orar por ti, porque tú no puedes con dinero comprar a Dios cuando se están haciendo cosas incorrectas.
No te apoyes en tu propia prudencia. No pienses que con dinero lo solucionas todo. No pienses que con dinero ganas la salvación. No te apoyes ni confíes en tus finanzas. ¿Cuánta gente se siente segura porque tiene dinero? Se sienten seguros. Y muchos que no tienen dinero se sienten inseguros. ¿Y sabe cómo sabes tú si realmente tú tienes seguridad o no? Independientemente de finanzas o no. Cuando tú vas a un centro comercial y pasas por una tienda de marca. ¿Sí o no? Cuando tú vas por un centro comercial y pasas por una tienda de marca y tú miras así la vitrina de lado y dices, uy, tan bonita, ¿cierto? Si tú entras y preguntas, oye, ¿qué tal? Muestra mi talla, te la pones, bueno, gracias. Y estás orando y Señor, una como estas, Padre, en el nombre de Jesús. Y la entregas y luego sales, gracias, y sales. Y no sientes nada, tienes seguridad. Pero casi siempre cuando hay inseguridad, uno pasa por esas tiendas y que ni lo miren a uno. Estábamos en Nueva York y de repente íbamos bajando unas escaleras y ¡pum! Dimos con una tienda de Gucci. Y cuando dimos con esa tienda de Gucci y miramos para adentro, los vendedores estaban de frac, smoking, guantes. Bienvenidos. Y me dice la persona que iba conmigo, uy, mire cómo están los vendedores. Están mejor vestidos que nosotros. Le dije, ¿y se atreve usted a entrar o no? Y dice, uy, es que como que intimidan esos tan pulcro, bien blanca esa camisa. Le dije, tranquilo, usted es el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, dueño de toda la plata y de todo el oro del mundo. Entre. Y ahí lo hice entrar y claro, semejante pulcritud, tapete y de todo. Pero ahí es cuando tú sientes que la bendición está sobre tu vida, aunque no compramos nada. Porque una billeterita no bajaba de $1,000. Pero si te sientes bien, no te apoyas en las finanzas. Así que no te apoyes en las riquezas. No es por el dinero que tú eres o no eres, que tú vales o no vales. Y si tienes, no pienses que por eso puedes comprar la salvación. Necesitas confiar en el Señor. Amén. Pero voy a decirte en qué sí debes confiar. Salmo 56, verso 4. Salmo 56, 4 dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. ¿Qué quiere Dios que confiemos? En su palabra. Diga conmigo, confiar en la palabra de Dios. Y confiar en la palabra de Dios es que tú vuelvas a creer lo que Dios te dice a través de la palabra. Volver a creer a lo que Dios te dice a través de la palabra. Para que tú vuelvas a creer lo que Dios dice a través de su palabra, pues primero que todo tienes que ir a leer la palabra. Porque nadie puede creer la palabra si no la lee, si no la estudia, si no la medita. Por eso Dios está diciendo, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Para nosotros los cristianos debemos confiar más en lo que la palabra de Dios dice que va a hacer con nosotros, o lo que Dios dice que somos nosotros, que lo que las demás personas, periódico u otros del mundo diga que nosotros somos. Entonces necesitamos volver a rescatar la confianza en la palabra. Yo veo muchos cristianos que no van a la palabra para buscar a Dios, por lo tanto no confían en Dios porque no leen la palabra. Entonces no saben lo que Dios está diciendo en determinada circunstancia o vivencia en su vida. No saben. Es decir, un ejemplo, una situación financiera difícil, y confiar en la palabra significa que tú vas y buscas a Dios en el secreto, oras y Dios te da una palabra. Y esa palabra tú confías en ella y tú te aferras a esa palabra y caminas en esa palabra, proclamas esa palabra, la grabas en tu corazón
Y ahí es cuando tú estás caminando en la palabra. Si no vas a buscar la palabra, no vas a tener cómo confiar en el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo que, se lo he contado en otras ocasiones, que terminé de trabajar en el comisionista de bolsa y duré 9 meses sin trabajo. Y de repente estaba en Bogotá y mi papá estaba en Cali y me llama y me dice: ¿qué hace debajo de las naguas de su mamá? Véngase para acá, para Cali. Y me ofreció trabajo. Y cuando me ofrece trabajo me dice: venga, yo aquí tengo la empresa, va a trabajar conmigo, yo le pongo carro, le pongo celular, lo dejo, le pago la universidad, vive conmigo. Y si el problema para venirse para Cali es que su iglesia, pues aquí también hay su iglesia, aquí también hay Misión Carismática. Y era trasladarme de Bogotá a Cali. Y yo tenía una célula pequeña en Bogotá. Y entonces vino el gran interrogante: Señor, ¿debo irme para Cali? Mi papá me está ofreciendo su empresa. Voy a vivir con mi papá, que hacía tiempos no vivía con él. Voy a trabajar con mi papá, él me va a enseñar. Wow, súper. Pero yo le dije: papá, voy a orar. Y él dijo: ay, ¿otra vez va a orar por allá? Le dije: sí, voy a orar. Y oré. Y cuando oré, el Señor me lleva a un versículo que dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Y yo dije: ay, Dios mío, Dios me está hablando. Y yo lo tomé para mí, porque yo estaba en mi devocional orando: Señor, dime, ¿me debo ir a Cali a trabajar con mi papá y a vivir con mi papá y asistir a la Misión Carismática de Cali? Dime, ¿lo debo hacer o no? Y Dios, a través de su palabra, en mi devocional de ese día que estaba leyendo, de repente cuando llego a ese versículo, siento que ese versículo salta. Y siento que es la respuesta de Dios que me está diciendo: estése quieto. O sea, quien dice: no se vaya para allá, quédese en Bogotá. Y yo dije: ¿y ahora cómo le digo a mi papá? Uy, se me salió el cocuteño. ¿Cómo le digo a mi papá? Si yo sabía, él era militar, severo, era duro, intransigente. ¿Cómo le digo? Así que yo dije: no, yo no lo voy a llamar. Y pasó más de un mes. Y luego él me llama y me dice: bueno, necesito saber, porque yo quiero saber, ¿o contrato a otra persona o lo contrato a usted? Entonces defíname. Y yo, ¿qué le dijo su Dios? Que no. Uy, cuando le dije: no voy a ir. ¿Por qué? Le dije: porque Dios me dijo que no. No, eso peor. Eso se sembró más contra la iglesia, más contra el pastor, más contra Dios. Pero yo me sostuve en una palabra. Yo confié en la palabra de Dios. Recibí de Dios la instrucción, confié en su palabra. Y por momentos pensaba, yo dije: ¿será que cometí un error? Porque luego seguí buscando trabajo y no encontraba trabajo. Y ahí es cuando uno empieza a pensar: ¿por qué no le acepté el trabajo a mi papá? ¿Por qué no? Si es mi papá, voy a vivir con él. Él me paga el estudio. Pero yo me sostuve en una palabra de Dios y confié en esa palabra. Y al poco tiempo conseguí trabajo en un banco y entré a trabajar. Seguí con mi ministerio, seguí avanzando, y con los años me ungieron de pastor. Amén. Así que confía en la palabra de Dios. Confía en lo que Dios le dice en su palabra. Pero para confiar en la palabra necesita buscar la palabra de Dios para su vida. No tome decisiones apresuradas. Confíe en la palabra de Dios. La fe no es un salto vago e indefinido a la oscuridad. La fe es una confianza sólida y calculada en la palabra de Dios para su vida. Amén. La gente que dice: no, es que yo estoy viviendo por fe, y entonces están aguantando hambre y de todo. No, entonces no está viviendo por fe, porque si viviera por fe no estaría aguantando hambre. Así es. La gente: ¿cómo está, hermano? Ay, viviendo por fe, pastor. Sí. Sí, pastor, ahí viviendo por fe. Pues la alacena no tiene nada, no tengo para el transporte, no esto, pero estoy viviendo por fe.
Yo le digo, no, hermano, eso no es fe. Porque si estuviera viviendo por fe, en el que usted confía lo sustenta, lo provee, lo guarda, le da. Entonces eso sí es vivir por fe. ¿Sí o no? Segundo, en lo que debemos confiar, en la misericordia de Dios. El Salmo 52:8 dice: porque yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Amén. Confíe en la misericordia de Dios. Significa confíe en la bondad de Dios para su vida. Dios es bueno. Algunos cristianos sienten que Dios les abandonó, los dejó, está bravo con ellos, les dio la espalda y dicen: Dios no es bueno, Dios no es malo. Si Dios fuera bueno, ¿por qué permitió una enfermedad? Bueno, recuerde a Pablo, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que me sacaran del trabajo? ¿Por qué permitió que falleciera un familiar? Si Dios es bueno, ¿por qué? No pienses de esa manera, porque si Dios es bueno, su misericordia se extiende sobre tu vida. Y si parte un familiar, independientemente de las condiciones que sea, es porque la misericordia de Dios se extendió sobre ese familiar para salvarlo y llevarlo a una vida eterna con Él. El lunes antes de venir se murió un tío muy querido, de muchos años, esposo de una tía, o sea, un tío político, lo que le decimos en Colombia. Pero él fue muy cercano a todos nosotros. Un gran hombre, amó a mi tía con todo su corazón, le fue fiel. Tengo un primo de ese matrimonio y falleció. Su corazón se paró, 65 años, y falleció este lunes. Y estuve en Bogotá con mi tía, y mi tía me decía: yo le doy gracias a Dios porque Él fue un buen hombre y me cuidó y me supo amar y me ayudó siempre en mis momentos difíciles. Y en el sepelio, el dolor que había era de gratitud. Es más, no había ni gente llorando, había gente riendo, no parecía un velorio. Todos, había una risa, había una alegría de saber que la misericordia de Dios lo había llevado y ya no estaría sufriendo más en esta tierra, ahora está en la vida eterna. Cuando tú confías en el Señor, entonces confías en su bondad, en su gracia y en su favor. Y por último, confía en el nombre del Señor. Salmo 33:21 dice: por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Diga, se alegrará. Dígale a alguien, se alegrará. Dígale a otra persona, se alegrará mi corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Confiar en el nombre del Señor significa que debemos aprender a confiar en el nombre del Señor, a gozarnos en Él, a saber que si nuestra vida está en el nombre del Señor, ahí estaremos seguros, ahí estaremos confiados, ahí estaremos protegidos, ahí estaremos guardados, porque es su nombre, porque el Señor dice: yo soy tu Dios, yo el Señor, uno soy tu Dios eternamente y para siempre. Y su promesa es que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Que si Dios está con nosotros, se abrirá camino en el desierto y florecerá el desierto y se abrirán los ríos y los mares. Si Dios está con nosotros, nadie nos podrá hacer frente, porque el Señor está con nosotros. Debemos volver a confiar en el nombre del Señor en nuestras vidas. Y cuando usted vuelve a confiar, entonces usted estará sobre las circunstancias. Entonces la vida volverá a su corazón. Entonces ya no dejará que la aflicción, la amargura, el dolor entre a su corazón. La depresión ya no estará más. El problema de la depresión es duda e incredulidad en un Dios todopoderoso.
Porque la depresión es: ¿y ahora qué será de mí y de mis hijos y la situación? Y no, yo no puedo. Y ahora el problema de hoy en día es la depresión. Y hasta niños de 8, 6, 7, 12 años: no, es que está deprimido, dejémoslo que está allá en su cuartico, cabizbajo. Ahí está en el celular, no está haciendo nada. Y el pelado allá metido, está deprimido el niño. Y allá metido, que es que no quiere ni desayunar, no ha comido nada. Mire lo flaquitico que está deprimido. Hombre, ¿dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está el Dios que está sobre las circunstancias? ¿Dónde está el Dios que te ayuda? Así que reprende todo pensamiento de depresión en tu mente y en tu corazón. Y de depresión te vas fuera de mi vida, porque mi confianza es el Señor. Y Él me cuida, Él me guarda, Él me sostiene, Él protege a mis hijos, Él cuida de mí. Él cuidará de mí. ¿Cuántos dicen amén? Puestos en pie, levante sus manos al cielo.